Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, eh, Sean bienvenidos a esta sesión titulada Pensar la corrupción desde el periodismo y el derecho a la información, que se realiza en el marco del Seminario Permanente del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales, dirigido por la doctora Blanca Chávez, del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y es así que escucharemos a nuestros ponentes invitados que a continuación me permito presentar. En primer término, a la maestra Teresita de Jesús Morales Escobedo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Periodismo Digital. Es periodista independiente con más de 7 años de experiencia y es docente en una escuela privada. Es egresada de la maestría en Periodismo Digital de la UDG y se encuentra, actualmente en proceso de titulación. Su más reciente investigación periodística es Los rostros del campo en Chiapas, investigación especial sobre el agroparque, la cual realizó durante sus estudios en el posgrado y fue publicada en el medio de comunicación digital Zona Docs. Otra de sus investigaciones periodísticas más relevantes es Resistir para vivir, el reto de los agricultores frente a la pandemia en Chiapas, publicado en Los retos de la agricultura en WordPress, una página web. Por su parte, Jorge Armando Jiménez Torres, quien es licenciado en Derecho y estudiante de tercer semestre de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, también del Sistema de Universidad Virtual, desarrolla el trabajo recepcional titulado La transparencia en la gestión del agua, el caso del organismo público descentralizado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, en Jalisco. Posee diversos estudios en materia de transparencia y protección de datos personales, entre los que resaltan los diplomados en protección de datos personales en posesión de particulares, el diplomado en gestión de la información para la justicia abierta y mediación, impartido en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como diversos estudios en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, capacitaciones y cursos en materia de transparencia gubernamental. Actualmente es servidor público y se desempeña como coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia del OPD Agua y Saneamiento en el municipio de Tepatitlán. Cuenta con 6 años de experiencia en la docencia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en Tepatitlán. Bueno, una vez realizadas estas presentaciones, nuevamente agradecemos su presencia. Podrán hacer los comentarios y preguntas en su caso por los medios disponibles, bien podría ser el chat o algún otro medio. Y pues nada, comenzamos con la presentación entonces de Jorge. Jorge, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Voy a hacer el favor de compartirles la presentación para que la estén viendo. Me comentan nada más si pueden verla. Se ve. Se ve. Perfecto. Correcto, se ve bien. Ok. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor. Yo me voy a enfocar un poquito en pensar en la corrupción desde la transparencia. Al igual voy a hacer una pequeña presentación del proyecto que estoy desarrollando en el organismo donde laboro. En primer término, la transparencia y rendición de cuentas, se ha convertido en un pilar fundamental para la gobernanza, puesto que como ciudadanos, como bien lo sabemos, buscamos que todos los recursos que tienen los entes públicos y que aportamos nosotros como ciudadanos, llámese impuestos, aportaciones, contribuciones, etcétera, etcétera, sean efectivamente aplicados. Eso es, uno de los principios o de los pilares fundamentales de la transparencia, ¿no? Asimismo, es muy importante conocer el estado que guardan los servicios públicos de cualquier municipio, por lo que las herramientas principales con las que contamos es la transparencia y la rendición de cuentas, mecanismos que nos permiten evaluar la gestión que realizan y con ello determinar la eficacia o ineficacia y la existencia de corrupción dentro de las instituciones. Bien sabemos o nos hemos percatado en muchas ocasiones que en distintos municipios, en distintas autoridades, comúnmente tienen recursos por mayor y nos percatamos de que las actividades que desarrollan o los procesos que ellos están desarrollando internamente pues no son suficientes para garantizar la eficacia dentro de sus labores. Es decir, lo que se invierte en la gestión pública no refleja las inversiones que tenemos nosotros como ciudadanos en cuanto a impuestos. Antes de continuar con todo esto, me gustaría precisar algunas definiciones y checar, cuando menos 2 o 3 definiciones de diferentes autores de lo que son los conceptos clave, que los conceptos clave son transparencia,
rendición de cuentas, corrupción y, por supuesto, opacidad, ¿no? Empezamos por transparencia. Vaya, según la Real Academia Española, transparencia es la cualidad de transparente. Esto, pues, evidentemente no nos da una determinación, no nos da un juicio de valor, ¿no? Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos dice que consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones, evidentemente, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la divulgación de la información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva a iniciativa propia de las entidades públicas. Además de que la información clave acerca de los entes privados esté disponible ya sea directamente o a través de organismos públicos. Quiero hacer una pequeña acotación nada más. Voy a precisar los términos que tengo marcados en negro y por qué los tengo marcados en negro. Información creada y esté a disposición del público. ¿Por qué? Creo que es lo más rescatable de esta definición, o lo que en lo personal considero más importante. Que primero, que la información sea creada y segundo, esté a disposición del público. Tenemos por ahí otra definición. Sergio López Ayón nos dice que la transparencia es la cualidad aplicable a los flujos de información que constituyen las herramientas a través de las cuales identificamos, conocemos, entendemos y evaluamos la gestión gubernamental o la acción gubernamental, tanto en individuos como de grupos y organizaciones. Vaya, con estas tres definiciones ya podemos determinar que cuando hablamos de transparencia, hablamos primeramente de información. ¿Qué información? Información que el propio gobierno o los entes públicos están generando día con día, que dicha información no les pertenece a ellos, nos pertenece a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la característica esencial, bueno, en materia de democracia, nosotros como ciudadanos estamos otorgándoles el poder para que ellos lo ejecuten. Por ende, tienen que rendirnos cuentas a nosotros como ciudadanos. Si nos topamos que la información es opaca, está incompleta, pues evidentemente no tenemos una rendición de cuentas claras. No sé si me capten el punto al que voy. Bueno. Guillermo Sejudo nos dice en su diccionario que una empresa, una organización, un gobierno son transparentes cuando mantienen un flujo de información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable, que esto es un punto que también me gustaría acotar un poquito, verificable, porque en muchas ocasiones nos topamos con los portales de transparencia de los distintos entes gubernamentales y vemos la información, pero no tenemos una forma de poder verificar que esa información sea legal, sea legítima. Ese es otro de los problemas que nos encontramos en el mundo de la transparencia. Bueno, sigamos pues. Tenemos rendición de cuentas, que es el siguiente término. Por su parte, Guillermo, que también me gustan mucho sus definiciones de él, nos dice que rendir cuentas significa entregar o dar cuentas ante alguien o alguien. Y no solo se limita al ciclo presupuestal de los gobiernos deben llevar a cabo para evitar desviaciones presupuestales o déficit público, ni tampoco a la evaluación para la toma de decisiones, sino que atañe también a la legalidad de las actividades gubernamentales. Volvemos a retomar el tema de transparencia que les decía, que hay que verificar la información. Aquí en esta parte me gustaría resaltar un poquito, entregar o dar cuentas. Y por último, la legalidad de las actividades gubernamentales, porque podemos encontrarnos distintos entes gubernamentales que están ejecutando acciones que ni siquiera están facultados para hacerlos. Y como ciudadanos, ante la falta de información, creemos que es correcto. John Ackerman nos dice que es un proceso proactivo, por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros, y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes. Vaya, esta definición particularmente a mí me encanta. ¿Por qué? Porque creo que engloba muchos aspectos de la rendición de cuentas. Informar, explicar y justificar lo que estamos realizando. Esos tres términos creo que le estamos dando al clavo al tema principal, ¿no? Por su parte, el ITEI, bueno, el Instituto de Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, nos dice que en el ámbito de gobierno es la obligación permanente de las instituciones de gobierno de informar a los ciudadanos de los actos que llevan a cabo como resultado de sus funciones y atribuciones públicas y que implica sanciones en caso de incumplimiento. Sus principales instrumentos son la documentación de información sobre las políticas y las acciones de las diferentes instituciones y organizaciones, así como la creación y el estímulo de oportunidades para la consulta y la participación activa de los ciudadanos. ¿Qué voy a rescatar de aquí?
Bueno, volvemos al tema de informar a los ciudadanos, funciones y atribuciones y la documentación de información sobre las políticas y las acciones de las diferentes instituciones y organizaciones. En muchas ocasiones ni siquiera conocemos las políticas públicas que aplica cualquier institución, mucho menos vamos a saber cómo la están aplicando y si las aplican de manera correcta. Es un problema, vaya, en lo personal, un poquito grande, ¿no? Por otro lado, nos vamos también pues a la definición de corrupción, que ese es, vaya, el detonante de la falta de transparencia y de la falta de rendición de cuentas, creo yo. Es un juicio de valor, vaya. La Real Academia Española nos dice que en organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Por otra parte, Transparencia Internacional nos dice que es el abuso del poder encomendado para el beneficio privado. Claro, esta definición, aunque es la más pequeña que tengo, para mí es la más sustancial. Abuso del poder. Muchos dicen que la corrupción se trata de obtener un provecho, como bien lo menciona la Real Academia Española, es un provecho en beneficio de alguien. Yo quisiera agregar un poquito y decir que además del provecho, que puede existir, claro, un provecho, más que nada es el abuso del poder. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos percatamos que en las instituciones obtienen recursos, de repente esos recursos desaparecen. No hay una clara rendición de cuentas, no existe una transparencia sobre la gestión de esos tipos de recursos y nadie salió beneficiado, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos percatamos que esos beneficios no solo son beneficios económicamente, sino a lo mejor algún servicio, alguna herramienta, utilizar los recursos para otros fines que no necesariamente representan un beneficio económico para una persona. Pero bueno, Michel Rolland nos dice que es un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Aquí yo uniría la definición de transparencia internacional con la de Michel. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo intereses con el abuso de nuestras facultades. Bueno, y por último, la definición de opacidad. Por su parte, la Real Academia Española dice que es la falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública. Y Guillermo M. Cejudo nos dice que hace referencia a objetos o procesos que se mantienen oscuros y cuyas propiedades no son verificables o manifiestas. Es la falta parcial o completa de claridad y transparencia en las decisiones públicas, en las decisiones y políticas públicas, vaya. Si acotamos las 4 definiciones que estamos hablando, transparencia principalmente, nos podemos referir que estas definiciones van coaligadas o van en un solo camino, que es la rendición de cuentas y la transparencia y evitar el mal uso, el despilfarro, el mal manejo de las atribuciones y facultades que nos otorgan como servidores públicos y como miembros de cualquier institución que posee, recabe o administre información pública. Claro. Con esto creo que ya acotamos la terminología de lo que se pretende informar, vaya. Quiero darles algunos datos extras, adicionales antes de empezar con el tema de mi proyecto. Primero, una pequeña preguntita. ¿En qué afecta la falta de transparencia y rendición de cuentas? ¿En qué nos puede afectar? Mucha gente dice, pues, tenemos vaya, no nos interesa tanto meternos a la gestión pública y por ello los gobernantes, los titulares de las instituciones realmente hacen lo que quieran con los recursos. ¿Sabemos pues que existe una auditoría? Sí existe una auditoría, pero ¿quién no nos justifica que esa auditoría está haciendo sus funciones como deben de hacerlas? Bueno, son algunos de los ejemplos. Aquí podemos encontrar lo que es la nula rendición de cuentas, el abuso del poder y por su parte, o como consecuencia de todo esto, la corrupción. Vaya, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Pues son términos un poco pequeños, pero bueno, corrupción. ¿Dónde podemos encontrar la corrupción? Desde nombramientos de personal, licitaciones, adjudicaciones, falta de servicios, desvío de recursos, que son pequeñeces. ¿Por qué digo pequeñeces? Porque hay asuntos más grandes de temas de corrupción que siguen vivos.
Inclusive no tienen una respuesta, una resolución, y la ciudadanía sigue con esa duda de qué está pasando con esa información. ¿Por qué digo nombramientos de personal? Desde el momento en que nombras a tu compadre, a tu amigo, a tu primo, a tu sobrino, etcétera, etcétera, a tu familiar, en un puesto que no tiene las facultades para desempeñarlo, creo yo que desde ahí estamos utilizando la corrupción. ¿Por qué? Porque para mí es el abuso de tus facultades para beneficio propio o de alguien más, en este caso de tu pariente que va a tomar el puesto de director de tal dependencia, que no sabe ni siquiera lo que tiene que realizar. Y claro, lo vamos a ver posteriormente. Vienen los cambios de gobierno y vamos a encontrarnos o a toparnos con distintos nombramientos que vas a decir, bueno, esta persona tiene estudios en X materia y lo están poniendo a desempeñar Y profesión. Claro, para mí, desde ahí empezamos con el abuso de poder. Las licitaciones y adjudicaciones, vaya, la compra de insumos hacia los entes, la falta de los servicios, que para mí también estamos hablando de corrupción, insisto, y por supuesto lo que estamos hablando del desvío de recursos. Tenemos algunos ejemplos un poquito más tangentes que todos conocemos, vaya, que es el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, la estafa maestra, o en su caso, pues el caso de Brecht en México, que en estas últimas semanas ha estado muy sonado, con eso de las peleas del presidente y de algunos otros políticos, ¿no? Pero bueno. Aquí les quiero dar unos datos especiales de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que realiza el INEGI cada 2 años. La última encuesta publicada fue la del 2019, en donde nos dice que las experiencias de corrupción son las siguientes. Las víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes en el 2017 fueron 14,635 habitantes por cada 100,000. En el 2019, 15,732 habitantes por cada 100,000. Estamos hablando de un 14 o un 15%. Podrán decir, es poco. Para mí es mucho. Para mí, inclusive, es demasiado. Inclusive aquellos que son actos de corrupción, también tenemos números que pueden decir pequeños, pero para mí representan una gran cantidad de población. Por cada 100,000 habitantes tenemos que en el 2017 25,000 personas presenciaron actos de corrupción. 25,000, el 25% de la población, señores. Estos son datos alarmantes. En el 2019 aumentamos al 30%, vaya. Espeluznante esta información, vaya. Por otro lado, hay un dato que me llamó un poquito la atención en la percepción sobre la frecuencia de corrupción. Igual en este caso, de cada 100,000 personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, en el 2017 el 91% de la población decía que son muy frecuentes. Súper alarmante, vaya, tenemos mucha desconfianza en nuestro sistema gubernamental. En el 2019 bajó, que yo atribuyo a esta disminución principalmente a las diferentes gestiones que han hecho los diferentes institutos en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque con estas herramientas empezamos a crear, aunque sea escalonadamente, pero empezamos a fomentar la confianza en las diferentes instituciones. Como nos rinden cuentas y empiezan a ser transparentes en su actuar, por ende empieza a disminuir la percepción sobre la corrupción. Bueno. ¿Y cómo beneficia la transparencia y la rendición de cuentas? Esta es la pregunta más importante o clave en estas cuestiones, ¿no? La transparencia se incorpora de manera implícita mediante la reforma al artículo 6º constitucional de julio del 2017. Ha habido diferentes reformas a lo largo de estos años que han incluido normatividades completas, desde leyes generales, leyes estatales, leyes reglamentarias, etcétera, que han ido impulsando la transparencia pese a los obstáculos que nos encontramos en las diferentes legislaturas. Tiene su sustento en las políticas públicas que buscan producir y difundir la información en posesión del gobierno y que permita la rendición de cuentas en las acciones y decisiones de ingresos y egresos. Vaya, para mí esto es fundamental, ¿no? Busca transparentar la función pública, aumentar la credibilidad y aumentar la credibilidad en las instituciones, que es lo que veíamos anteriormente. Y por otro lado, buscamos principalmente, y creo yo que es uno de los pilares fundamentales de la transparencia, la mejora continua de los servicios con indicadores que permitan evaluar su desempeño. Porque en muchas ocasiones vemos que los ayuntamientos llegan, hacen calles, hacen esto, hacen el otro, hacen N cantidad de acciones, cualquier tipo de institución. Más sin embargo, nos percatamos de que a lo mejor es N cantidad de acciones que realizaron no se reflejan en sus indicadores. Primera. Segunda, ni siquiera las inversiones fueron congruentes con lo que están invirtiendo. Se presentan unos presupuestos enormes de acciones que a lo mejor con la mitad del dinero lo pudieron realizar. ¿Qué pasó con los demás recursos? Se los dejo a su criterio.
¿Cuál es el objetivo de la transparencia y la rendición de cuentas? Esto creo que es el eje primordial de esto, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo primero nos dice que tiene por objeto promover lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de... Aquí le dejo el espacio. ¿Por qué? Porque podemos definir infinidad de entes públicos, pero siempre y cuando recaben, administren o posean recursos públicos, que reciban, ejerzan recursos públicos federales o que realicen actos de autoridad. Particularmente, proveer lo necesario en el ámbito federal, es decir, dotar de herramientas para garantizar el derecho al acceso a la información pública en posesión de cualquier institución. Esto para mí es esencial. Claro, tenemos leyes federales, leyes estatales, leyes municipales, que en todas buscan en su ámbito de aplicación. Más sin embargo, en esta ocasión estoy manejando una federal, vaya por las cuestiones, ¿no? El artículo 3, que es otro de los más importantes, nos dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal, traspolémoslos también en el ámbito estatal o municipal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien como confidencial. Hay que entender un poquito la diferencia de estos términos. Información reservada e información confidencial. La información confidencial es la que pertenece a las personas, es decir, los datos personales. Ahí por eso descartamos un poquito eso. Y la información confidencial, hay ocasiones que la información que posee el gobierno, al revelar a la ciudadanía, puede causar un daño mayor que el hecho de mantenerla resguardada. Se utiliza una prueba de daño por medio de la cual valoramos si entregar esa información nos genera más daño que reservarla, y en ese momento se realiza la reserva de la información, vaya, perdón por el pleonasmo, ¿eh? Pero bueno, esto es muy importante porque en muchas ocasiones nos topamos con instituciones que no tienen reserva y que la información la presentan como reservada. Entonces ahí es donde deben entrar las diversas instituciones o los diversos institutos que se encargan de garantizar este derecho y corregir esas reservas, ¿no? Curiosamente en las noticias últimamente hemos estado escuchando de muchas reservas de información. Por ejemplo, la línea 3 del tren ligero en la Ciudad de México. Quisieron acceder a la información y, oh señor, está reservada. Entonces, información que dices, a simple vista, no tiene una trascendencia, o vaya, no puede generarle un daño al Estado porque estamos informando sobre una obra pública que es de interés público. Y además es un tema trascendental. Pero bueno, diversas instituciones toman este puntito para reservar la información. Curioso, ¿no? Bueno, en esta ocasión quiero presentarles también un poquito de mis avances que tengo en mi proyecto. Perdón, me estoy adelantando un poquito, me fui adelantando. El impacto de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el impacto que va a generar la transparencia? Primero va a formalizar el derecho al acceso a la información pública, derecho que tenemos consagrado en la Constitución, no es cualquier derecho. La Constitución lo respalda e inclusive varios tratados internacionales lo respaldan como tal. Genera confianza y sigue perfeccionando la democracia. Sabemos que la democracia, demos pueblo, tratos poder, es básicamente entregarle al pueblo el poder. Entonces, ¿cómo vamos a perfeccionar este poder? Entregándole las cuentas claras. Minimiza la opacidad y con ello evidencia la corrupción. Vaya, este es un punto que a muchos les duele, muchos servidores públicos. ¿Por qué? Porque al evidenciar la corrupción, pues vaya, podemos castigarlos de cierta forma. Y por último, garantiza la aplicación de los recursos. Esos creo yo que son los principales impactos que vamos a encontrar de la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora sí, perdón, me adelanté un poquito. La transparencia en la gestión del agua, en el caso del organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán. Quiero hacer una breve introducción, nada más explicarles como el contexto que tengo en mi proyecto. En muchas ocasiones, como ciudadanos, recibimos los beneficios o los servicios públicos, pero ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando. Por ejemplo, el alumbrado público. Nosotros salimos a la calle y tenemos la lámpara prendida. Mas, sin embargo, no sabemos cuánto está gastando el ayuntamiento en tener esa lámpara prendida, cuántos kilowatts y cuánto dinero, ¿no? No nos damos cuenta o no nos percatamos de esa información.
Quizás puede ser que los kilowatts que están gastando son demasiados para un solo foco. Pero, ¿en dónde vamos a encontrar esa información? En el caso particular del organismo público descentralizado de saneamiento del municipio de Tepatitlán, yo me percaté que la cantidad de agua que extraen de las fuentes de abastecimiento no es la misma que entregan a los ciudadanos. Es decir, si estamos sacando 10 litros de agua de cada fuente de abastecimiento, llámese presas, llámese bordos, llámese manantiales, inclusive pozos profundos, se entregan a la ciudadanía un total de 4 litros. Es decir, 6 litros, ¿dónde quedaron? Para mí, me genera un foco de atención muy importante. Pero bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Pues conocer los factores que propician la corrupción en la administración del agua. Asimismo, conocer la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la administración del agua potable en dicho organismo. Como tal, el propósito de este estudio es describir los factores que condicionan la opacidad, es decir, la favorecen, la propician, etcétera, etcétera, y favorecen la corrupción en la administración del agua. Con ello, conocer la importancia de la publicación de la información relativa a la gestión del agua en el OPD denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, en sus respectivos, evidentemente, portales web, de manera clara y sencilla de conocer. Este es otro punto que también en la transparencia buscamos, ¿no? Que la información sea clara y sencilla de conocer, que no nos presenten estados de cuenta, dictámenes de estados de cuenta que dices, pues no los entiendo, necesito una especialización en contabilidad para poder entender estos factores, ¿no? La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son los factores que propician la corrupción en la gestión del agua en el organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento de Tepatitlán? ¿Por qué? Porque buscamos delimitar esos factores para que con esos factores poder transpolarlos a políticas públicas y con ello tratar de mejorar la transparencia en el propio organismo. Bueno, esa es la cuestión. Quiero evidenciarles un poquito lo que es mi marco teórico. ¿Por qué? Porque creo que estos razonamientos, estas frases que mencionan algunos autores, me parecen que son de vital importancia para mi estudio. Klimen en el 2013 nos dice que la información que se resiste a ser publicada de oficio es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas a las autoridades y denunciar casos de despilfarro o corrupción. Esta información es la que hace referencia a la auténtica transparencia administrativa. No nomás es llegar y decir, aquí está la lana, se gastó en esto, en esto y en esto otro. No es importante eso. El dinero, bueno, claro que es importante, mas sin embargo, trasciende más allá. ¿Por qué compraste esa herramienta? ¿Para qué la compraste? ¿Dónde la compraste? ¿A qué costo? No nomás, compré, aquí está la factura. No, espérame. Es que esa herramienta la venden en N cantidad de proveedores. Y esa N cantidad de proveedores te la pueden vender a distintos precios y con distintas modalidades. Podemos encontrar quien me lo dé más barato, pero sin garantía. O puedo encontrar quien me lo dé el mismo precio, pero con una garantía mayor. ¿Por qué me iría? Por la garantía, ¿no? Ese es mi punto de vista. Vaya. Estefano, en el 2018 nos dice que el acceso a la información y los datos originales relacionados con la gestión del agua es condición necesaria para garantizar un gobierno abierto y transparente y para que los ciudadanos puedan participar activamente en las decisiones relacionadas con los recursos hídricos. Sabemos de antemano que los recursos hídricos, vaya, son tan importantes, inclusive su servidor en el municipio donde vivo, Tepatitlán, estamos en una zona de veda. ¿Qué quiere decir zona de veda? Que nuestros mantos acuíferos ya no podemos explotarlos. Se nos está acabando el agua. Y si no aprendemos a administrarla, y si dejamos que los mismos organismos públicos descentralizados sigan haciendo las suyas con las fuentes de abastecimiento, nos la vamos a acabar más rápido. Y al final del día no vamos a saber dónde quedó esa agua. Mi hipótesis es que la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión y administración del agua, mediante la aplicación de políticas públicas tendientes a transparentar esta información, favorecerá a reducir la corrupción dentro de los organismos operadores. Evidentemente va a favorecer más cuestiones, como va a ser la gestión de los propios organismos operadores, los indicadores de los mismos, pero principalmente vamos a favorecer a reducir esto que llamamos corrupción. Esta parte de la administración pública, que vaya en lo personal, es lo peor que tenemos en la administración pública. Bueno, de mi parte sería todo. Estas son algunas de las referencias que estuve tomando tanto para la presentación como para mi proyecto. Y bueno, ahora sí cedo el uso de la voz, maestro, para cualquier situación al respecto. Sí, muy bien, Jorge. Muchas gracias. Fíjate que mientras escuchaba tu exposición y antes de darle la palabra
a Teresita, me hiciste recordar el caso del hijo de José López Portillo, ¿no? Quien él era el orgullo de su nepotismo, ¿no? Me hiciste también, lo tomé como nota derivada de tu presentación, digamos, la gran complicación que hay para medir la corrupción. En tanto que en muchos casos podemos aceptar en principio que es un hecho en el que ambas partes quieren que esté, digamos, en la oscuridad, en la clandestinidad, ¿no? Es algo que ni uno ni otro, ni corruptor, ni corrupto, ¿no? Quiere que se visibilice. Luego entonces, las medidas y las metodologías que nosotros tenemos, pues es bastante complicada. De las más destacadas, claro, es la percepción de la corrupción, que visto en esos, digamos, o destacando, pues, que es percepción de la corrupción, ¿no? Podríamos pensar que definitivamente urge, ¿no? Ser creativos y ver cómo le va a hacer la academia para poder resolver este gran problema de observar la corrupción. Y también, y con eso, antes de dar la palabra a Teresita, no pude evitar acordarme de Sor Juana en uno de los versos esos famosos que dice, pues quién es de culpar aunque cualquiera mal haga, ¿no? Quien peca por la paga o quien paga por pecar. Un poco, digamos, de la trascendencia que puede tener inclusive la literatura para observar este tipo de fenómenos desde mi punto de vista, desde luego. Y pues Teresita, ya hicimos tu presentación, entonces el micrófono es tuyo, adelante. Hola, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. En un segundo más les comparto la presentación. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Muy bien. Pensar la corrupción desde el periodismo y el derecho a la información es, pues vaya, es el título de este seminario y el cual agradezco la invitación, como ya les había yo mencionado. Bueno, he puesto como estas imágenes porque a lo mejor yo sé que ustedes como dominan mucho el tema de corrupción, pues tienen más conocimiento sobre esto, ¿no? Pero a lo mejor los que no teníamos o tenemos tanto conocimiento sobre la transparencia y todas estas definiciones que escuchamos anteriormente con Jorge, pues a lo mejor como se nos dificulta, pero también tenemos algo de conocimiento, ¿no? Entonces yo corrupción, pues esta imagen, porque a lo mejor es algo que sucede mucho en nuestro país o a lo mejor en algunas ciudades, ¿no? Pero ya entrando en materia, pues la transparencia. Yo puse este ejemplo, como también lo puso mi compañero, de la estafa maestra, que creo que es una investigación que nos brinda precisamente toda esa documentación, todos esos datos que como ciudadanos, pues debemos de estar enterados. Y pues obviamente la página que en este caso yo consulté para realizar mi investigación, pues fue la Plataforma Nacional de Transparencia. La transparencia debe ser importante y crucial de cualquier investigación periodística, sea que en esta se aborden temas de desvío de recursos, cultura, ciencia, narcofosas o arte. El compromiso es con nuestros usuarios o con nuestros lectores, o en este caso televidentes, y es una forma de promover la ética y generar la confianza pública. Independientemente si la investigación requiere de solicitar pues gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, cada reportaje o historia debería o debe tener una sección de transparencia donde el lector pueda consultar de igual forma todos esos documentos libres o ligas o material visual que sirvió de apoyo en la comprobación de la hipótesis periodística. Dicho en otras palabras, qué datos se obtuvieron de las fuentes documentales u oficiales. Entonces debe haber una transparencia periodística con nuestro público, que en este caso hay muchas investigaciones periodísticas actuales que nos ofrecen este tipo de secciones.
El derecho de acceso a la información pública le brinda a los periodistas como esas pistas que se necesitan para fundamentar como esas sospechas que nosotros tenemos o esos datos infiltrados que nos han llegado, y es nuestro compromiso fortalecer la transparencia y que también se garantice la protección de nuestros datos, pero también nosotros como periodistas debemos de garantizar los datos de nuestras fuentes al momento que pues tenemos acceso a ellas, o incluso en el momento en que conseguimos tal vez su número telefónico o su correo electrónico, si es que estos no son públicos y son más bien privados. Bueno, les hablaré un poquito acerca de mi investigación. Esto es como un resumen o un pequeño viaje de lo que yo realicé. En Zona Docs se tituló Agroparque Chiapas, una obra paralizada desde 2017, y en su página oficial es Los rostros del campo en Chiapas, investigación especial sobre el agroparque. Este reportaje fue publicado en 2019. En cada una de las secciones se revela información, desde luego corroborada con documentos, fuentes personales u oficiales. Y como yo les decía, en este caso de la página oficial del reportaje, hay algunas secciones como el Agroparque Chiapas, Chiapas en el olvido, Transparencia Agroparque, donde yo coloqué todas esas ligas, esos documentos que me ayudaron a corroborar la hipótesis que se había planteado al inicio. También hay una sección de la falsa promesa, unas líneas del tiempo, los rostros del campo y como tal el equipo de investigación, ¿no? Esto ya es un poquito más multimedia, pero para quienes estén estudiando periodismo, pues a lo mejor es como, nos puede ayudar para más adelante saber como qué secciones pueden estar en nuestro reportaje final. Aunque la investigación netamente no revela un acto de corrupción o de desvío de recursos, sí tiene diferentes hilos conductores de desigualdad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solamente quiero aclarar que los periodistas pues no somos jueces o autoridades para enjuiciar a alguien. Investigamos, contamos una historia, pero no somos los encargados de impartir justicia o sentenciar a una persona u otra. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues es comprobar, corroborar los datos, contar la verdad, hasta agotar todas las pruebas posibles. ¿Cuál fue el propósito de esta investigación? Pues dar a conocer qué había sucedido con este proyecto y por qué no ha entrado en operaciones, quiénes eran los inversionistas y conocer un poco de la historia de este proyecto que el gobierno federal y estatal pues nos vendieron a la población chiapaneca como algo que iba a detonar la economía, sobre todo en mi zona, que es el Soconusco, en este caso que es Tapachula, ¿no? Que está muy cerca de la frontera y que pues también es una zona muy rica en producción del campo, producción pesquera, pero netamente no somos una ciudad industrial. Es decir, tenemos la materia prima, pero nos hace falta como ese proceso, a lo mejor para tener más proyección económica. En Tapachula, Chiapas, México, se creó desde 2014 un parque agroindustrial para el desarrollo regional del sureste de Chiapas. También llamado Agroparque Chiapas. Su inauguración oficial se realizó el 29 de septiembre de 2017, es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pero este proyecto a la fecha no ha arrancado operaciones, por lo que a más de 3 años del nivelamiento de placas, pues era necesario investigar y analizar qué estaba pasando con este espacio industrial, ¿no? Este es como el logo que utilizó o sigue utilizando este Agroparque Chiapas. Y pues bueno, un agroparque es un espacio físico donde los productores realizan diferentes actividades agroalimentarias, cuyo objetivo es minimizar los costos de producción y maximizar la creación de valor, ¿no? Que eso es básicamente la idea que se tenía para este espacio. Y bueno, esta fotografía de alguna manera nos revela pues en cómo nos revela esta maqueta en cómo iba a consistir este proyecto físicamente o infraestructuralmente hablando. Y pues bueno, ahí vemos a este personaje que pues básicamente, de la política, que básicamente pues es muy nombrado, ¿no? Actualmente. ¿Cuál fue el objetivo general
de mi investigación, pues conocer los factores por los que el agroparque de Chiapas no ha entrado en funciones o su impacto social y económico. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Pues conocer la versión oficial de los empresarios involucrados en el agroparque, sobre por qué no ha entrado en funciones este espacio, indagar con los productores locales si ellos serían parte del proyecto, investigar la infraestructura y proyectos que se desarrollarían en este agroparque. La pregunta central que guió la investigación fue ¿cuál podría ser el impacto social y económico del agroparque en la región Soconusco? Y algunas de las preguntas secundarias son, ¿resultó una buena inversión el agroparque en Tapachula? ¿El agroparque promoverá la economía de la región Soconusco en Chiapas? ¿O solo se trató de una obra donde luce la placa de inauguración del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco? En ese entonces, ¿no? ¿Se verán beneficiados los productores locales? ¿Cuáles son las condiciones para que una empresa se establezca en este agroparque? Entre otras preguntas secundarias. La hipótesis principal, a 4 años de que se anunció y con una inversión de más de 200 millones de pesos, el agroparque de Tapachula quedó inconcluso y está en riesgo de quedar en el abandono. Y la hipótesis secundaria en su momento fue productores del campo de la región Soconusco de Chiapas, en completo retroceso durante el sexenio de Manuel Velasco, podrían no verse beneficiados con el agroparque. Los involucrados en la historia. Pues bueno, ya que periodísticamente nosotros ya tenemos como que, o ya tenemos determinado el tema que nos interesa, ya hicimos un pre-reporteo, es importante conocer quiénes son los involucrados en la historia, ¿no? Cómo nos vamos a acercar a ellos, dónde vamos a obtener esa información. Entonces, en mi caso, al inicio se realizó una lista de personajes en los que yo los clasifiqué como los principales, los antagonistas, los secundarios, incidentales, un poco como si estuviéramos realizando un cuento, ¿no? Pero no se pretendía entrevistar a todos, solo conocer cuál había sido su participación en el proyecto, directa o indirectamente, ¿no? Porque también puede surgir una gran lista de personajes, pero obviamente dependiendo el tiempo de investigación que tenemos, a lo mejor no vamos a abarcar, vamos a poder entrevistar a todos, o a lo mejor solamente los que estén relacionados de manera indirecta, o los que estén relacionados de manera indirecta nos pueden dar cierta información que más adelante podemos corroborar con otro tipo de fuentes. Bueno, también las fuentes documentales es muy importante porque se buscó llevar un control de esos documentos obtenidos y guardar sus enlaces. Aquí es recomendable descargar como los archivos o hacer capturas de pantalla, porque muchas veces pues los links se rompen o es un poco complicado volver a recuperar la información. De repente, como decíamos, a lo mejor el gobierno o tal página sí subió la información, pero después si tú la vuelves a buscar ya no se encuentra. Entonces ahí pues se nos complica un poco el trabajo y lo más recomendable es como ir haciendo ciertas capturas de pantalla que nos pueden servir para comprobar, ¿no? El diseño de la investigación, bueno, aquí básicamente yo me basé en una matriz del manual El periodista de investigación latinoamericano en la era digital, compartido por el International Center for Journalists y Conectas, ¿no? Entonces, esta matriz para los que estudiamos periodismo, pues se nos hace muy conocida porque pues ya vamos poniendo toda esta información, como la hipótesis, ya se los decía, el origen, que nos llamó la atención de esta investigación, hay ciertos pantanos, pues bueno, básicamente es como ir añadiendo toda esta información que nos da esta matriz, que es muy importante. Y pues bueno, la estrategia de fuentes, como yo les decía, es importante que como reporteros llevemos una bitácora, una agenda, donde anotar o qué estrategia o medio se utilizó para contactar a nuestros entrevistados, su teléfono, su correo, o bien si se conoce a la fuente, por qué medio se le contactó. Algo destacable es no exponer los datos personales ni de las fuentes ni de los contactos. Es información confidencial. Y aunque la fuente desconozca que a lo mejor al inicio la estamos investigando, eso no significa que sus datos privados deban estar por ahí, como pasando de mano en mano o de editor en editor. Por ello es significativo asegurar pues bien el trabajo, aunque esto lo tengamos, por ejemplo, en la nube, ¿no? O sea,
es muy importante que aunque esté impreso o no lo esté, siempre resguardar esa información. ¿Qué pasa con nuestro análisis y evaluación de riesgos en la cobertura? Pues bueno, en la actualidad existen muchos tipos de riesgos, entre ellos, como yo les decía, los informáticos. Lo importante es que no se conviertan como en riesgos altos o inaceptables, por lo que se debe estar preparado para todos ellos, y algunas recomendaciones son usar herramientas de encriptación para mantener a salvo nuestra información en riesgo, proteger los equipos tecnológicos contra virus y ataques cibernéticos, resguardar la comunicación móvil con el editor o colaboradores, proteger la identidad en la navegación en Internet para investigar y reportear temas de riesgo, mejorar y actualizar constantemente nuestras contraseñas de correo electrónico, blogs, bueno, etcétera. Además de mantener como ciertas contraseñas difíciles de descifrar, entre otros, porque pues bueno, a lo mejor y podemos ser víctimas de algún tipo de robo de información. La metodología. Pues la metodología y técnicas de investigación periodística consiste en evaluar la hipótesis, estructurar el reportaje, organizar los datos, sintetizar la estructura del reportaje con base en las fuentes de información y datos preliminares que permitan comprobar la hipótesis. Elegir un método abona a la investigación, puede facilitar desde luego algunos pasos u orientar hacia los principios. La metodología no es otra cosa más que el proceso que se ejecuta para lograr un objetivo, ¿no? Creo que durante la maestría o la licenciatura en periodismo, ustedes pueden conocer o desarrollar mejor un método que les abone a su investigación. Asimismo, dentro de esta es vital realizar un cronograma, cómo definir la hora, la fecha, para llevar un mejor control y no correr como para lograr cerrar en último párrafo o una entrevista. Aunque las cosas al final no salen como se planean, pues una bitácora nos va a servir para tener más claras las ideas de qué hace falta y cuánto tiempo se llevó a encontrar un dato. Y pues bueno, ustedes son libres de realizar el cronograma como lo deseen. Sin embargo, también ya existen algunas propuestas como este modelo de Conectas que vemos en la imagen. Pero todo esto, ¿qué pasó con el agroparque? Pues bueno, el parque agroindustrial fue construido en Tapachula y, como les decía, sería el primero en su tipo en todo México. Esta es una infografía, desde luego, aquí se habla básicamente lo que nos dijeron los productores, sigue sin operar. Y pues bueno, de alguna manera era como una forma de sintetizar o ilustrar lo que estaba pasando con el agroparque en ese momento, en el 2019. Transparencia en el portal web. Cuando se realizó la investigación o cuando ya se estaba concluyendo la investigación, estaba a punto de suceder un cambio de gobierno, es decir, Manuel Velasco Cuello pues iba a dejar de ser gobernador para que entrara este nuevo gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Entonces, obviamente, si tú entras ahorita o buscas Agroparque Chiapas, te aparece pues esta nueva imagen, ¿no? Que está a cargo de este nuevo gobierno. Y pues bueno, básicamente esta es la actualización que nos da este portal. Como vemos, no aparece el nombre de algún director, hay un teléfono, pero bueno, si tú le das clic a esta página, a este enlace que dice Agroparques, perdón, no hay como cierta información detallada, ¿no? Pero si tú le das clic al enlace de agroparque.chiapas.gov.mx, pues te debería de llevar, ¿no? Como tal a la página de este agroparque, pero actualmente nos aparece como esta imagen. Entonces, a lo mejor para los que no sabemos mucho de cuestiones informáticas y demás, pues a lo mejor nos asusta un poco, ¿no? Esa parte de que, ay, nos van a robar la información o algo. Pero bueno, de alguna manera no es una página que esté actualizada. Entonces, ¿qué pasó con este agroparque? En su quinto informe de gobierno, Mabeco o Manuel Velasco Cuello detalló que el agroparque arrancó con 7 empresas, pero aún en este 2021 no se observa ningún desarrollo de este proyecto. Y pues básicamente esto está
en un documento oficial, ¿no? Este documento nos dice que efectivamente se inauguró el parque con 7 agroempresas dedicadas a la transformación del plátano, ajonjolí, mango, café y caña de azúcar para desarrollar procesos de industrialización de productos estratégicos. Es decir, que si obviamente nosotros encontramos esta información en internet, pues obviamente muchas veces creemos que es cierto, ¿no? Pero no está sucediendo. El 28 de septiembre, perdón. Bueno, se inauguró este proyecto por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, cumpliendo con el compromiso presidencial CG007. El agroparque es el resultado de una inversión federal con participación del gobierno del estado e inversionistas privados. De acuerdo con el informe del Programa Institucional 2013-2018, Logros 2016 del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural FOSIR, el agroparque cuenta con 102 hectáreas de terreno y, como yo les decía, sería el primer parque agroindustrial de su tipo en México. El nombre de la sociedad es Agroparque de Chiapas SAPI de CB, que significa Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. El agroparque no es un proyecto cancelado, más bien está parado a falta de luz. ¿Quién se va a poner en un lugar sin luz? Hasta que existe energía eléctrica, puede volver a arrancar. Bueno, esta fue la información que nos dio uno de los personajes involucrados en este proyecto, el señor Eduardo Pineda de Rones de México. Él es un inversionista de este proyecto. Ellos construyeron una nave, construyeron su nave dentro del agroparque, pero bueno, a falta de luz, nos contaba él, o de energía eléctrica, pues ellos no pueden estar en ese lugar porque básicamente no podrían llevar a cabo la industrialización de su producto. En entrevista, como les decía, uno de los empresarios que invirtieron en este agroparque destacó que sí edificaron su nave, pero no existe como tal maquinaria, por lo que a falta de luz decidieron llevarse su equipo tecnológico a otro lugar particular. Es decir, que a estos agroempresarios pues no les convenía como llevar toda esa maquinaria a este lugar porque a falta de esa energía no hay manera de que funcione, ¿no? En su caso, el gerente de la Asociación de Fruticultores, Pedro Leal, detalló que ellos construyeron una nave dentro del agroparque en un espacio de media hectárea y se encuentra evaluado entre los 300 a 400 mil pesos. Entonces, ellos son dos de los principales inversionistas de este agroparque, pero que de alguna manera no están ahorita industrializando sus productos. En ese momento no lo estaban haciendo, ¿no? Porque pues no, también ellos desconocían un poquito lo que estaba pasando en esta cuestión. El presidente, este agroparque cuenta con un presidente. El presidente del agroparque, que también es titular de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano, Eduardo Altúzar, mencionó que para muchos esta obra parece un elefante blanco. Sin embargo, en el parque agroindustrial se tienen en cuenta 22 empresas y para este 2020, en este caso, ellos esperaban arrancar en funciones con 5. Pero pues bueno, también se vino esta cuestión de la pandemia y claro que eso hizo que también pues muchos sectores detuvieran un poco a lo mejor sus proyectos. Altúzar mencionó que el agroparque cuenta con un patio para conexión de 180 contenedores, y solo se necesita una grúa que obviamente tiene un costo de más de $400,000 para mover el producto de los camiones a los barcos que transportarían el producto. En este caso, por ejemplo, el plátano es pues una fruta que ellos mueven mucho en contenedores y que viaja por mar, ¿no? Entonces, vemos que al agroparque le hace falta como mucha planeación. Esa es como la parte de los grandes productores, de los inversionistas, de los que a lo mejor sí tienen ese capital para invertir. Pero ¿qué pasó con los pequeños productores, con los que tienen pues también ciertos
terrenos, ciertas hectáreas o ciertas huertas, pero que a lo mejor no tienen este capital para invertir en un terreno como ese o construir una nave. Entrevistado en su terreno y teniendo como, bueno, testigo el volcán Tacaná, Vicente Antonio, que es un cafeticultor del ejido de Carrillo Puerto, dijo que los proyectos de agroparque y zonas económicas especiales posiblemente les iba a ayudar porque tal vez el producto iba a salir directamente a los mercados y no, en este caso, muchos productores de acá de la zona lo que hacen es venderlo a otra persona y no como tal ellos como industrializar o empacar su propio café, ¿no? Entonces, ellos cosechan, pero lo venden a un intermediario, a otra persona, ¿no? Que a lo mejor les puede comprar el café a muy bajo costo. Entonces, otro productor entrevistado también fue un rambutanero de acá de la zona, y él nos decía que ese proyecto era muy bueno, pero no era viable para todos los productos. Por ejemplo, el rambután, porque su vida de anaquel no es muy poca a comparación, por ejemplo, del plátano o del café. Entonces, en lo que ellos traen, el rambután de Cacahuatán, donde tienen a lo mejor sus hectáreas, lo traen a Puerto Chiapas, pues obviamente pasa cierto tiempo y en lo que de Puerto Chiapas sale vía marítima, pues se iba a terminar esa vida de anaquel de este producto. Entonces, para ellos a lo mejor no era tan rentable, ¿no? Estar dentro de este agroparque. Por su parte, Antonio Moreno es un productor de cacao en Tuxtla Chico. Antes de crear su propia marca de chocolate, tuvo otros trabajos, pero ahora esta actividad pues le ha dejado varias satisfacciones y él comentó que al principio creyó que el agroparque solo sería para la gente con dinero, pero también lo llamaron a varias reuniones y la última que se desarrolló fue en la Universidad Politécnica, pero ya no se enteró más de ese proyecto. Entonces sí hubo a lo mejor un acercamiento por parte de las autoridades con los pequeños productores, pero igual, o sea, solo se enteraron, pero ya no hubo algún seguimiento más. Bueno, esta es la idea que nos vendía el gobierno. Aquí puse algunas fotografías, Manuel Velasco junto a autoridades de Zagarpa, supervisando el avance del agroparque, el exsecretario de Economía de Chiapas, Ovidio Cortázar, en un recorrido con la FINSA. La FINSA elaboraría un proyecto exclusivo para lo que serían las zonas económicas especiales de Puerto Chiapas y los polígonos de influencia. Productores tendrán en el nuevo agroparque de Puerto Chiapas una plataforma para conquistar los mercados asiáticos, algo que ahorita no está sucediendo y esto lo afirmaron en 2016. Y pues bueno, aquí vemos otra fotografía de Ricardo Aguilar, pues visitando las instalaciones del agroparque o cómo se miraban en ese entonces las oficinas centrales, ¿no? En ese tiempo, las oficinas administrativas del agroparque eran utilizadas por la Administración Portuaria Integral, quien en sus últimos 6 meses pues tuvo muchos cambios en su dirección general. Y pues bueno, ellos subieron ahí un post en su página de Facebook donde efectivamente mencionan que sus oficinas en Puerto se encuentran ubicadas provisionalmente en el agroparque de Puerto Chiapas. Es decir que, por ejemplo, la API tiene un edificio propio, ¿no? Y de pronto, provisionalmente llegaron al agroparque para poder realizar, ¿no? Estas, pues, sus cuestiones administrativas. Pero entonces te preguntas, sabemos que obviamente fue provisional en ese momento, pero ¿por qué no eran utilizadas por la gente del agroparque y de pronto lo llegaron a ocupar otras personas, ¿no? En el documento Programa Institucional Logros 2016, FOSIR señala que el proyecto presenta avances en infraestructura básica y retrasos en los conceptos relacionados con energía eléctrica, planta de tratamiento, edificio sede y barda perimetral, entre otros. En esta oportunidad se informó a dicho consejo las observaciones de FOSIR al proyecto y la SAPI se comprometió a intensificar las acciones de este cumplimiento.
Entonces, ya había también un señalamiento de que no había ciertos avances en cierta infraestructura. La SAPI se comprometió a intensificarlos, pero bueno, como en este caso eran los relacionados con la energía eléctrica, ¿no? Entonces, aquí comprobamos un poco lo que nos decía la fuente anterior, que ellos no se han ubicado en su nave industrial, pues a falta de energía eléctrica. El 29 de octubre de 2014, el ex subsecretario de Alimentación de la Zagarpa, ahora es SADER, pero en ese tiempo fue Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo, indicó que para echar a andar el proyecto se canalizaron 200 millones de pesos, 40 millones para el desarrollo de los estudios para su instalación y 160 millones para su desarrollo integral. De acuerdo con el presupuesto de egresos de Chiapas de 2014 a 2018, el gobierno de Velasco otorgó 120 millones de pesos, 435,790.81 para el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas. Y bueno, todo eso lo podemos corroborar o comprobar con el presupuesto de egresos del Estado. Cabe hacer mención que una de las razones de FOSIR es el fomento de la inversión de capital del sector agroindustrial. Se enfoca en establecer mecanismos para inducir la participación de la inversión privada a través de fondos, estos como vehículos para realizar inversiones directas en empresas del sector. FOSIR impulsa la creación de fondos, tanto como la figura de los fideicomisos de capital privado, como fideicomisos de ingresos pasivos, es decir, que el doble error de FOSIR fue inducir la formación de fondos de inversión y detonar la inversión de agronegocios. La última visita de FOSIR al agroparque fue el 7 de noviembre de 2016, en la que se observó un avance en cuanto a la infraestructura básica de la primera etapa en un 95%. Y pues bueno, yo creo que ahora sí entramos como a esa parte de la transparencia. Esto fue como un recorrido de lo que consistió mi investigación y los documentos solicitados al gobierno del estado de Chiapas y federal a través del portal de transparencia PNT. Como les decía, a veces como periodistas a lo mejor no denominamos como ciertos temas, pero es muy importante que los conozcamos o capacitarnos, profesionalizarnos o tomar a lo mejor algún curso o acercarnos a personas que a lo mejor sí conocen de este tema, ¿no? Yo nunca había indagado en este portal, incluso no sabía cómo hacer, cómo solicitar una información. Entonces, lo que yo hice fue acercarme a una persona que conocía este portal y pues bueno, a través de él fui solicitando la información que en su momento yo requería. Entonces, el 30 de octubre de 2018 se envió una solicitud vía PNT a la dependencia de Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitando información pública sobre el agroparque. La respuesta de la dependencia fue que no es de competencia de la unidad de enlace. El 30 de octubre de 2018, la respuesta de la entonces Zagarpa fue: le comentamos que la información que requiere es de competencia del gobierno de Chiapas y la puede solicitar en su unidad de enlace. Atentamente, Unidad de Transparencia de Zagarpa, y me remitía como la siguiente liga. Como la Federación informó que cualquier dato era necesario solicitarlo al Estado, también se envió una solicitud al Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas, con fecha 30 de octubre del 2018. Su respuesta fue información inexistente y se clasifica inexistente toda vez que no se encontró archivo alguno relacionado a la solicitud de información. Sin embargo, también parte de su respuesta era consultar el periódico oficial como respuesta de transparencia, pues se buscó el periódico, ¿verdad? Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tomo 3, 20 de noviembre de 2013, número 068. Y en la publicación estatal número 295 a 2000,
bueno, 2023 efectivamente se lee el decreto por el que se crea el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas. En él se observa lo siguiente: el gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría del Campo, se encargará de coordinar el cumplimiento de citado acuerdo, sin embargo, atendiendo a la trascendencia que representa la edificación de dicho proyecto y el objeto que persigue, se considera pertinente la creación de un órgano especializado que atienda de manera directa y oportuna la operatividad del parque. A través del presente decreto se crea el órgano desconcentrado denominado Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas y jerárquicamente subordinado a la oficina del gobernador y con patrimonio propio. Pelan autonomía técnica, administrativa, de gestión operativa, presupuestal y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones. Y pues bueno, estas son algunas capturas de pantalla de este periódico oficial. Y precisamente aquí encontramos, publicado el número 298/2013, decreto en el que se crea el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas. Y pues bueno, nos vamos directamente como a la página 5. Y aquí, pues, obviamente también es una captura de pantalla del presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2015. Y en él, pues, obviamente se ve como el capital, ¿no? Que es que ellos, o el concepto para cada proyecto, en este caso, perdón, que estaba destinado para ciertas secretarías. En este caso, como vemos, el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste de Chiapas, pues eran más de 104 millones en el año 2015. Bueno, ¿de qué manera transformó este proceso mi desempeño como periodista? A contar historias con mayores fundamentos, ser más transparente en lo que se escribe, tener como un manual de ética para cada proyecto, o es lo que yo recomiendo, buscar la colaboración cuando se desconocen de algunos temas, como fue en mi caso, no solo el tema de transparencia, a lo mejor no somos buenos realizando cómics o infografías, pero nos podemos acercar con gente o profesionales que nos pueden ayudar, ¿no? Con estas cuestiones. Usar diferentes formatos, diferentes narrativas y demás. Entonces, yo básicamente creo que ese sería el consejo que yo también daría a las futuras generaciones, es que cuando desconozcamos algún tema o nos bloqueemos en alguna situación, yo creo que es muy importante hacer a lo mejor una colaboración, ¿no? A lo mejor si en su momento yo hubiera conocido a Jorge, quizás le hubiera pedido ayuda en el tema de transparencia y por qué el gobierno me dio esa respuesta, o sea, qué hacer para poder, seguir buscando la información. Si el gobierno federal me dice que no, el estatal de alguna manera también me dijo que no, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo creo que si desconocemos de algún tema o no somos muy fuertes en ese tema, podemos buscar alguna colaboración con gente profesional y especializada. Y pues bueno, básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias. Teresita, muchísimas gracias. En este momento le pido a los asistentes, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, bueno, lo pueden hacer a través del chat, sería pues muy bueno. Mientras tanto, hice algunos apuntes, Teresita, que tu exposición me hizo por acá anotar, ¿no? Que me surgen. Debo declarar, bueno, Jorge es abogado, ¿no? Su servidor es politólogo. Entonces estas formaciones, ¿no? De pregrado siempre orientan, ¿no? En mucho el tipo de pensamiento, el tipo de imaginario en la que en principio podríamos ver el mundo. Entonces, yo recordé un texto de Humberto Eco que se llama El lobo y el cordero, retórica de la prevaricación, ¿no? Prevaricación como este asunto en donde se juzga algo antes de tener las pruebas al respecto, ¿no? Antes de el juicio ya está dado, es algo que se utiliza más bien en el campo jurídico, Baltasar Garzón fue acusado de prevaricación en España, ¿no? Este gran personaje que ha perseguido o que persiguió en su momento
genocidas. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, nosotros la prevaricación en tanto, digamos, como recurso metodológico, ¿no? Que forma, digamos, que nos hace construir una sospecha y que nos puede servir como norte para poder seguir indagando. Yo creo que los datos, Teresita, que presentas, la asignación presupuestal, ¿no? Este tipo de respuestas, o sea, creo que es materia sin duda de interés para la gestión de información en términos de transparencia, para temas de rendición de cuentas. Y yo escuchaba y yo decía, bueno, claro, es que la sospecha, ¿no? La latencia quizás de hechos de corrupción, pues es quizás fuerte, ¿no? Y digamos, la indagación de ese tipo de asuntos, bien podría resultar que confirmemos, ¿no? Una hipótesis de ese corte, de ese tipo, pero también podríamos encontrarnos con que la persona que hizo la respuesta a tu solicitud de información, ¿no? Pues andaba haciendo otra cosa, es decir, y en esos términos, distraído o distraída, digámoslo así. Y si fuese así, entonces estaríamos hablando de diletancia, no de corrupción, ¿no? Corrupción en términos de que alguien se apropia de algo que no le pertenece, que es de propiedad pública, pues, ¿no? De una apropiación indebida, digámoslo así. Si no hay una apropiación indebida, entonces habrá incompetencia del servidor público. A lo mejor están los datos y esa persona, no sé, vaya, sin embargo, pues la insistencia, ¿no? En el método, en seguir con el tema, creo que ayuda, digamos, muchísimo. Me hizo pensar tu exposición, Teresita, también en esta dimensión política, y esta dimensión gerencial, diría don Luis F. Aguilar, ¿no? En la administración pública. Es decir, son temas, digamos, que visibilizados en un espacio público, pues se politizan, ¿no? Es decir, se hacen de dominio público y pensando que política es hablar de asuntos públicos en público, ¿no? En términos de Hannah Arendt. Bueno, en todo caso, esta dimensión gerencial, digamos, este tipo de sospechas se disipan, ¿no? Entonces, la gerencia pública y la política son un espacio, otra vez en términos de Hannah Arendt y de don Luis F. Aguilar, para disipar, ¿no? Estas conjeturas, ¿no? Estas sospechas de hechos de corrupción, en el peor de los casos quizás, o de, digamos, fallos administrativos. Disfruté mucho tu exposición, Teresita. Bien, acá tenemos una pregunta, dice, cuando indagan sobre la corrupción, llega un momento en que intentan explicar el fenómeno más allá de transparencia, es decir, desde dimensiones económicas, sociológicas, etcétera. Llega un momento, voy a repetir la pregunta, llega un momento en el que intentan explicar el fenómeno más allá de la transparencia en estas otras dimensiones. Entonces, Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, el fenómeno de la transparencia, vaya, como bien muchos nos hemos percatado, como bien se ha explicado en varias ocasiones, inclusive Teresita puede mostrar algunos casos de que, por cierto, hice un par de anotaciones de tu exposición muy acuo. No nomás nos enfocamos en el tema de la transparencia, sino como bien lo comentas, nos enfocamos en dimensiones económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ¿de dónde nace la corrupción? Primero, el abuso del poder. Y el abuso del poder es una cuestión, en mi persona, cultural, porque si tú tienes una cultura, unas bases, un sustento, una ética fuerte que te sustenta como una persona íntegra, pues evidentemente el tema de la corrupción en tu persona, en tu vocabulario no existe. Más sin embargo, tomamos en cuenta que las personas que entran al poder público es porque quieren el poder, quieren tener más de lo que pueden obtener, inclusive abrazar cuestiones que no son de ellos, y de ahí empiezan a hacer los temas de la corrupción. Insisto, coincido con varios autores, inclusive con otros autores me he peleado mentalmente porque digo, para ellos la corrupción es nada más utilizar los fines, o sea, utilizar los bienes de dominio público para bienes privados. No, yo creo que va más allá, ¿no? La transparencia en el tema de corrupción es más que nada una herramienta para mitigarlo, una herramienta para poder evidenciarlo y por ende mitigar ese tipo de malas praxis. Para mí sería eso, o sea, sí lo veo de distintos aspectos, sí lo checo de distintas dimensiones, como bien lo comentas, pero más sin embargo, para mí la transparencia en el tema de corrupción sería más bien como un elemento para mitigarla. ¿Ves cuánto? Ya. Muy bien, Teresita, ¿quieres comentar algo?
Pues bueno, coincido un poquito en que sí tiene otras dimensiones, pueden ser económicas, más allá de la cuestión de transparencia, pero pues sí, ¿no? O sea, hay que ser muy claros en cuál va a ser nuestro propósito o hacia dónde va. En este caso, bueno, yo estoy hablando un poquito más en la cuestión periodística, pero bueno, hacia dónde va nuestro objetivo. Bien, tengo otra pregunta más de su servidor. La estaba anotando por acá, pero creo que se la mandé solamente a nuestra anfitriona. Listo. Se las leo de todos modos, se las platico. Cuando uno, bueno, realiza este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de trabajos académicos, la construcción de la tesis o este trabajo del texto de investigación, ¿no? De corte periodístico, si lo entiendo bien, Teresita, yo les preguntaría qué dificultades pueden identificarse con respecto a la práctica académica, o sea, lo que ustedes vivieron lo que tú viviste, Teresita, en el posgrado, Jorge, lo que estás viviendo ahora, ¿no? En tanto, digamos que ustedes, su desempeño laboral, ¿no? Profesional está, bueno, como servidor público, en tu caso, Jorge, como periodista, en tu caso, Teresita. Es decir, si digamos, esa paso por el posgrado les permitió arrojar luz o identificar ciertos aspectos de sus propias prácticas, ¿sí? Y que dicen, ah, caray, esto no lo había notado, ¿no? Pero ahora que paso por el posgrado me doy cuenta y una suerte como de anagnórisis, yo utilizaría ese término, es decir, darse cuenta de algo que siempre estaba allí, pero que uno no lo sabía, pero que cuando uno lo advierte su existencia, entonces se da cuenta que, pues nada, que es importante, ¿no? A ver, ¿qué opinarían al respecto, Teresita, Jorge? Bueno, pues evidentemente la práctica académica y la profesión ya salir a campo es muy diferente, ¿no? O sea, cambian muchísimas cosas. Quizás algo que platicábamos anteriormente con la maestra, este, con la coordinadora, es que efectivamente, pues ya que el periodista está en campo, a lo mejor no realiza como todo este proceso, ¿no? Que a lo mejor nosotros sí tenemos que llevar como estudiantes, como seguir al pie de la letra la metodología, la hipótesis, porque a lo mejor con la experiencia que ya tienen, pues tal vez no van con su libretita anotando la hipótesis o si ya cumplieron el objetivo, secundario o con la pregunta central y demás, o a lo mejor por los tiempos que la redacción te brinda. En este caso, pues bueno, yo me llevé aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Porque ese era como tal el estudio o el proyecto, pero sí se ven demasiados temas que que yo desconocía desde la parte, como les decía, de la ética, desde la parte de ser más transparentes, desde corroborar, desde comprobar, desde analizar, desde la redacción, desde la ortografía, a lo mejor una coma o a lo mejor porque se nos fue un dato, eso puede sacar de contexto alguna historia o a lo mejor algún, alguna información que nos dio una fuente. Entonces, pues bueno, se aprenden, ahora sí que muchos conceptos o muchas, herramientas que, que pues desconoces, ¿no? Cuando antes de entrar en este caso, al posgrado y ya cuando estás, realizándolo, dices, bueno, entonces a lo mejor debo de identificar, más, por dónde corroborar mi hipótesis o esas cuestiones. No sé si por ahí va la respuesta. Sí, Teresita, adelante, perdón, muchas gracias. Adelante, Jorge, ¿quieres opinar al respecto antes de leerles la siguiente pregunta?
Sí, bueno, mire, principalmente las dificultades que podemos identificar en cuestiones de la práctica, vaya, son infinitas, ¿no? Todo el tiempo estás topando con pared y con pared y con pared. Y lo he estado viendo en el tema de la maestría, porque de repente tú crees que en algo estás correcto, tú crees que estás avanzando por la línea que debes de ir y de repente chocas, ¿no? Chocas con pared y dices, ah, caray, por aquí no era y te tienes que regresar y volver a iniciar inclusive y volver a empezar, que ya me pasó en un par de ocasiones y puede que me pase otra vez, no sé cuántas veces me pueda pasar. Pero más allá de las complicaciones, yo digo que es más bien el proceso del aprendizaje que vamos llevando como alumnos. Claro, como servidor público te topas inclusive con cuestiones que dices, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando a nivel institucional, a un nivel que se supone que tenemos que tener profesionalismo en el ejercicio de nuestras funciones? Vaya, me toca, y lo comentaba en mi exposición, ¿no? Desde nombramientos de personal que no tienen ni idea de lo que tienen que desempeñar, pero son directores. Entonces te quedas, dices, estás a la merced del personal que ya tienes para poder desempeñar tu profesión. Y ahí, bueno, en ese punto te das cuenta que la información que se está generando en esa área es información que se genera de una forma antigua, de una forma sin actualizarse, de una forma, vaya, como los trabajadores estaban acostumbrados a hacerlo. Y la información no es correcta. Entonces te topas con esas cuestiones y estás pegando con pared en varios lados. ¿Por qué? Porque la información está hecha de una manera antigua, de una manera no profesionalizada, de una manera, vaya, N cantidad de cuestiones que le voy a meter. Para mí el problema que me estoy topando más allá de eso es las cuestiones del desempeño de las instituciones. ¿Por qué? Porque te topas que las instituciones realmente no están desempeñándose como debería. Los profesionistas que son titulares, que están respaldando esa institución, ni siquiera tienen conocimiento de lo que deben de hacer. Perdón que lo exprese, pero es mi mayor, mi mayor traba en mi desempeño de la maestría. Es cuanto. Muy bien, gracias, Jorge. Leo la siguiente pregunta de Blanca Chávez. Dice, ¿qué puntos de diálogo encuentran entre el periodismo y la transparencia en el estudio de la corrupción? No sé quién quiera animarse primero a... Adelante, Jorge, y después Teresita. Bueno, ¿qué puntos encontramos de diálogo? Infinidad. Ahora sí que no voy a limitar algunos, más sin embargo quiero mencionar los más importantes. La transparencia, vaya, se dedica a revelar lo que está pasando en las instituciones, a entregar cuentas claras a la ciudadanía. Y por otro lado, el periodismo, bueno, ahorita que me corrige igual Teresita, que es la experta en el tema, a mi leal y saber entender el periodismo es lo que busca, ¿no? Fomentar un poco más allá la transparencia y llegar a que la ciudadanía tenga el conocimiento en las manos, no nomás en los portales web, sino en las manos, entregándoselos de una manera auditiva, visual, por los diferentes medios de aprendizaje que puede tener una persona. Eso es lo que busca más el periodismo, entregar la información verídica y con sucesos reales y con hechos comprobables. Y la transparencia se supone que pues van coaligadas, vaya, van en lo personal de la mano. Creo yo, es cuanto. Gracias, Jorge. Teresita. Bueno, yo considero que la transparencia y el periodismo van de la mano porque aparte nos ayuda a nosotros como periodistas o futuros periodistas a, a crear credibilidad con nuestra, vaya, con nuestros receptores, ¿no? Con nuestra audiencia. Entonces, desde luego que brinda muchísimos puntos de diálogo. Es muy importante ser, claro, nosotros no dominamos el mundo ni sabemos todo. Entonces, pero sí es importante que nosotros seamos los más transparentes para de alguna manera, pues, poder comunicar lo que está pasando, o lo que encontramos. Perdón, eso es todo. Muchas gracias. Aquí como que mi internet me está jugando una broma, pero tenemos una siguiente pregunta. Es de la maestra Ana Olvera. Dice, en el ejercicio de sus profesiones en conjunto, al estudio de un posgrado como en el que están inscritos o en el que estuviste inscrita, Teresita,
¿Han identificado alguna buena práctica para poder socializar el derecho a la información y que cualquier persona, no importa su formación profesional o incluso su nivel de escolaridad, se sienta motivado a ejercerlo? Es decir, alguna buena práctica en alguna, digamos, institución obligada a hacerlo, alguna institución pública, y que las personas, que motive a las personas para poder ejercer ese derecho a la información. Eh, eh, ¿Qué tal, Esta es buena. Adelante, Jorge. Maestra Ana, respondiendo a la pregunta, que es una pregunta bastante intrigante en lo personal. Buenas prácticas. Si bien yo puedo recomendar algunas buenas prácticas, vaya, en materia de derecho al acceso a la información, que, vaya, son complicadas de ejecutar, y más en estos tiempos de pandemia. Un compañero mío, inclusive del organismo donde laboro, él se encarga del tema de cultura del agua. Al encargarse del tema de la cultura del agua, una de sus principales actividades era dar pláticas, vaya, informar a los jóvenes, a los pequeñines, sobre los temas del agua. Al informar sobre los temas del agua, les informaba mucho sobre los procesos que nosotros tenemos internos para el cuidado del agua, la transformación, la purificación, etcétera, etcétera. O sea, les daba información a los pequeñines. Creo yo, y vaya, en base a la experiencia que he tenido con estas cuestiones, que la ciudadanía actualmente, a pesar de que somos muy apáticos en temas políticos, bueno, pues, abonándole eso, somos muy ligados a entregar la información de una manera muy detallada y muy precisa, y que necesitamos tener ciertos niveles de conocimiento para poder entenderla. Si nosotros desde jóvenes empezamos a enfocarles, empezamos a entregarles esa información, empezamos a canalizarlos en el tema de que ustedes saben, la democracia constituye esto, constituye que ustedes tengan el poder y que ustedes puedan sentirse informados de la ciudadanía, de lo que realizan los entes públicos. Si desde pequeños empezamos a encaminarlos por esos caminos, creo que en el futuro no van a tener problemas y van a poder ejercer el derecho al acceso a la información de una manera idónea. Más sin embargo, a estas alturas, gentes o personas más o menos de un rango de edad de 30 hacia arriba son muy apáticos. Inclusive los jóvenes son muy apáticos porque no se les inculcó el derecho al acceso a la información de una manera temprana. Creo yo que eso sería una muy buena práctica. Es cuanto. Muy bien, gracias, Jorge. Antes de dar la palabra a Teresita, hay un comentario con pregunta. Jorge, yo creo que valdría la pena, la voy a leer de todos modos para que quede en la grabación, pero de todos modos para que la vayas revisando. Teresita, adelante, por favor. Bueno, yo coincido un poco con lo que menciona Jorge. Yo creo que sí, no sé, desde que iniciamos a lo mejor o estudiamos, iniciamos la carrera, cualquier carrera que sea, ¿no? Se nos motiva como a buscar estos portales o a lo mejor buscar una información por lo más fácil que sea, a través de este tipo de portal de transparencia, o se nos motiva. Yo creo que habría pues más personas interesadas, o seríamos como más críticos o más observadores con lo que con lo que están haciendo nuestras autoridades con nuestro dinero, ¿no? Entonces, o con el ingreso a lo mejor de nuestros impuestos, dónde se están invirtiendo y todo eso. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí habrá una edad en donde se nos motive a hacer esto, porque es cierto, a lo mejor muy pocas personas visitan un portal de transparencia. Hay quienes a lo mejor desconocíamos cómo hacer una solicitud. Desconocemos que también hay datos como gratuitos que podemos tener acceso, y algo que mencionaba, por ejemplo, Jorge, que a lo mejor yo, ciudadana, consulto el portal y la información que me brinden voy a creer que es cierta, ¿no? Porque me lo está brindando un funcionario, pero puede que detrás de esa información a lo mejor no estén ciertos datos reales. Quiero yo suponer, como periodista me llevaría a esa sospecha. Entonces, ¿cómo puedo corroborar yo esos datos? ¿Cómo puedo estar segura? Pues obviamente a lo mejor como periodista
comprobar con otras fuentes, ¿no? Pero a lo mejor un ciudadano que no va a hacer esa labor periodística, ¿cómo poder acercarlo? ¿Cómo poder crear cómo crear esa confianza? Pues bueno, a lo mejor es un poco difícil, pero pues obviamente como ciudadanos confiamos en lo que nuestras autoridades están haciendo, pero pues sí habría como que ver la manera de corroborar que lo que nos mandaron es realmente cierto. De hecho, digamos que la respuesta que nos dé transparencia solamente es como una prueba, ¿no? No quiere decir que, bueno, en el caso del ejercicio periodístico, no quiere decir que, si ya me dijeron que costó tal obra 100 millones, yo la voy a dar por cierta, ¿no? Entonces yo tengo que investigar en otras fuentes si realmente costó 100 millones o si hay otros inversionistas apostándole a tal proyecto y demás, y a lo mejor ya no se convierte en una obra de 100 millones, sino de 200 millones, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero sí considero que yo creo que se debe acercarnos o motivarnos más a usar este tipo de plataformas. Sí, muchas gracias, Teresita. Bien, pues tenemos este comentario con pregunta de Wendy, que voy a leer para que quede en la grabación. Dice: el día de ayer, durante una charla entre alumnos y egresados de la licenciatura y maestría en periodismo digital, con el periodista Rafael Cabrera, uno de los periodistas que colaboró en la Casa Blanca y quien, por cierto, comenzó a impartir clases en los programas de periodismo digital este semestre, compartía que la transparencia y la corrupción son temas que como periodistas tenemos que acercar a la gente, a los ciudadanos, con el fin de cuestionar incluso al propio público y hacerlo sentir incómodo, cuestionar su comportamiento, sus decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo creen que se pueda vincular disciplinas como el periodismo y la transparencia, pero a la vez como servidores públicos o periodistas? ¿Cuál es su labor en este sentido? ¿Cómo llegar a esa sociedad? Bien, antes de que nos den sus respuestas, no puedo evitar acordarme también de cuando en ciencia política o en teoría política revisamos estos temas sobre el actuar de aquellos que ejercen el poder público, ¿no? Como estos dos grupos sumamente importantes para traducir, ¿no? Y facilitar la comunicación. Me voy a referir, digamos, como a la cancha, o más bien al grupo académico, ¿no? A los profesionales, estoy hablando en términos de urgemianos, ¿no? Que son las academias, las universidades en este sentido, digamos, tratando de actualizar, ¿no? Esa idea. Pues en las escuelas, ¿no? Es cuando se facilita, se pueden, digamos, traducir, ¿no? Ciudadanizar quizás esas formas del ejercicio del poder público. Y el otro grupo, pues son los medios de comunicación, ¿no? O sea, en qué medida logran, digamos, servir como vínculo, como traductores en muchos casos, de eso que se produce en un lado, ¿no? Y que le interesa al otro lado, ¿no? Este asunto como si fuera como traductores. Sí, me animo a compartirles cómo es esta paradoja, ¿no? O sea, que es presentada por muchos, advertida por muchos, en el sentido de, en la medida en que hay más transparencia, ¿no? De que hay más transparencia, bueno, eso es notable, o sea, la hay, no es lo mismo que hacer. Ha aumentado también, digamos, la desconfianza en las naciones democráticas, ¿no? Entonces aumenta la transparencia, pero también aumenta la desconfianza, porque claro, hay más variables, es una de las posibles explicaciones que están en juego, ¿no? Que motivan la sospecha, que antes a lo mejor uno ni se enteraba, ¿no? Pero ahora sí nos enteramos y entonces, ¿no? Pues nada, los dejo con esa pregunta entonces de Wendy, y no sé quién quiera comenzar. Bueno, sí, gracias. Pues bueno, ¿cómo creen que se pueda vincular las disciplinas como el periodismo y la transparencia? Bueno, eso es algo que yo les mencionaba anteriormente. Yo creo que es muy importante ambas, ¿no? Ambas disciplinas. Y hoy lo comprendo o lo razono mejor porque, como yo les decía, depende de la investigación que tú estés realizando.
obviamente vas a necesitar de la transparencia, pero así sea un tema muy complicado, a lo mejor un tema como más sencillo, así sea una nota diaria o una investigación más completa. La transparencia nos puede llevar a dar muchas respuestas a la sociedad. Entonces, a lo mejor periodísticamente yo respondería, ¿cómo puedo yo acercarle a la sociedad estas dos disciplinas? Pues bueno, a lo mejor a mí como periodista en la carrera llevamos una materia que se llama periodismo de datos, ¿no? Que a lo mejor suena un poquito complicado, pero encontramos esos datos, pero también hay que darles una limpieza, hay que darles interpretación, si son muchísimos números, a lo mejor podemos crear una infografía o vaya, algún elemento visual o gráfico que ayude a comprender a nuestros lectores, no sé, en qué se gastó el gobierno tal, cierta inversión, ¿no? Hay muchísimos temas, o sea, desde a lo mejor si se están repartiendo ciertas tarjetas de apoyo a los adultos mayores, o a lo mejor ciertas becas. A lo mejor como periodistas podemos crear ciertas, no sé, cápsulas o crear algunas infografías y demás y decirles para que tú puedas tener acceso a tal beca, pues necesitas entrar al tal portal y llenar los datos y demás. Pero, ¿de dónde está obteniendo el gobierno ese dinero para que a ti te llegue esa beca? Entonces, a lo mejor ahí también como periodista me corresponde, no sé, preguntar, ¿no? A las dependencias interesadas, que yo tengo interés, y buscar esa información y o brindarles información a nuestro público. No sé si por ahí va la respuesta, pero digo, periodísticamente es algo que se me ocurre, ¿no? Porque sabemos que, bueno, en mi caso, mi estado no es un estado considerado con pobreza. Entonces, no hay como mucho acceso a zonas de internet, ¿no? Por ejemplo, internet gratuito o esas cuestiones. Entonces, obviamente a lo mejor ciertas comunidades podrán tener un teléfono móvil, pero pues no tienen la red, ¿no? O sea, no tienen Wi-Fi. Entonces, a lo mejor esa población pues no va a saber cómo accesar al portal de transparencia. Pero, entonces aquí se nos complica un poco eso, ¿no? Por la cuestión tecnológica y por muchos otros rezagos más. Entonces, pero como periodistas, a lo mejor, podemos crear esas herramientas para que esa información le llegue a esas zonas rurales o esas zonas que están como más ajenas a una ciudad, ¿no? Entonces, pues ya eso ya depende de cada uno de nosotros, cómo crear esas estrategias. Bien, Teresita, muchas Eso es gracias. todo. Gracias, Teresita. Jorge, adelante, por favor. Bueno, voy a tomar un poquito de la participación de la compañera Teresa. Comentaba el tema de que la falta de, servicios como lo es el internet, ¿no? ¿Cómo podemos vincular la disciplina del periodismo y la transparencia? Vaya, creo que este es un punto en el que podemos abundar y abundar y abundar mucho, que van de la mano constantemente, ¿no? Para mi punto de vista, el tema de la transparencia y rendición de cuentas nace también por el periodismo, y el periodismo está por la transparencia, o sea, van conjuntamente de la mano. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos transparencia y rendición de cuentas, si tuviéramos una transparencia completa y total como es el idóneo, el periodismo pasaría a un segundo término y empezarían como a relegar un poquito, creo yo, en cuestiones de gubernamentales. ¿Por qué? Porque bastaría con que la persona entrara al portal web y accediera a la información de manera clara, precisa y fácil de comprender. Entonces el periodismo ya no tendría tanto material de trabajo ahí. Ahorita tienen mucho material de trabajo precisamente porque la transparencia está en auge, y en muchas ocasiones muchas instituciones sí vinculan la transparencia, sí son transparentes, pero son la gran minoría, vaya, y me atrevo a decirlo, ¿no?
te topas con instituciones que sí son transparentes, pero a la vez te vas a topar con miles que no lo son. Entonces la transparencia entra ahí como un factor para poder coaccionar a las instituciones a que sean transparentes. O sea, buscar que de verdad se ejecute esta labor, ¿no? Entonces creo que una empuja a la otra y a la vez una se lleva a la otra de la mano, ¿no? Van de la mano como siempre. ¿Cuál es la labor en este sentido? Vaya, pues como servidores públicos y como periodistas, trabajar conjuntamente, ¿no? No vernos como enemigos, porque en muchas ocasiones le preguntas a un gobernador, a un municipio, ¿cuál es tu peor enemigo? Y en muchas ocasiones se va. Jorge, se te cerró el micrófono. Perdón. No, 4 segunditos, prácticamente nada, ¿eh? Les comentaba, pues van encaminadas de la mano, ¿no? En esta cuestión de cuál es la labor entre periodistas y servidores públicos, insisto, es caminar de la mano, no vernos como enemigos, porque si nos vemos como enemigos vamos a estar como el perro y el gato, ¿no? Mordiéndonos el uno al otro y uno publicando una cosa, el otro diciendo otra. Pues no se trata de eso, se trata de una situación democrática, una situación que podemos, una sociedad como tal, que debemos estarnos auxiliando unos a los otros. Si bien los periodistas tienen la labor de informar a la ciudadanía de manera veraz y correcta, ¿no? También el servidor público entrega la información en ese mismo sentido, vaya. Creo que van de la mano. Y pues cómo llegar a esa ciudad, vaya. Me llama mucho la atención el caso, y lo voy a comentar, el caso de Holanda, lo investigué un poquito, los Países Bajos, que muchos han investigado y se dan cuenta de que los Países Bajos no tienen cárceles, o si tienen una con 5 o 6 reos para todo el país. Puede ser que sea un país pequeño, pero pues no. Lo trascendente aquí es que ellos iniciaron desde hace 50 o 60 años a encaminar a la ciudadanía a un tema educativo, a un tema de superación personal, a un tema de honradez. Y eso les ha prosperado. Si bien sabemos las cosas no son de la noche a la mañana, a ellos ya les ha prosperado. Y tenemos pues, un país súper seguro, ¿no? De los más seguros que creo que los índices nos han hecho llegar. Si lo traspolamos a esta situación, ¿cuál es la forma de llegar a esa ciudad? Eso, ¿no? Empezando por los pequeñines. Si nosotros a los pequeñines les empezamos a inculcar ese tipo de valores, empezamos a crear una sociedad más justa, más recta, más trabajadora en conjunto, vaya, sería muy fácil llegar a eso. Pero lamentablemente por ahí hay muchos comentarios de la ciudadanía que dicen que al político le conviene tener gente ignorante porque le puede informar lo que él quiera. Y lamentablemente, para bien o para mal, seguimos teniendo políticos de ese tipo. Les gusta la gente ignorante. ¿Por qué? No cuestionamos, no preguntamos y el político sigue haciendo lo que él quiera. Entonces, yo lo manejaría por ahí, ¿no? Iniciemos con los pequeñines. Es cuanto. Bien, muchas gracias, Jorge. Entonces estamos a punto de terminar. Antes de hacerlo, Teresita, ¿quieres hacer alguna última intervención? Pues bueno, básicamente espero que les haya gustado los temas que nosotros abordamos aquí. Tan solo es un ejemplo, ¿no? De lo que nosotros, bueno, en mi caso, que yo ya pasé, ¿no? Por el proyecto, ya fue publicado, pues son cuestiones que a lo mejor, en algún momento podemos pasar, a lo mejor algunas cuestiones similares. Claro, cada quien vive, su investigación de manera diferente porque investigamos temas diferentes o tópicos, a lo mejor diferentes, pero a lo mejor la experiencia de otras personas nos puede ayudar a no cometer, a lo mejor, si cometimos un pequeño error o pasamos desapercibido tal cuestión, ¿no? Pues espero que nuestras presentaciones les sirva como para saber, o para poder nutrir más adelante sus investigaciones, o vaya, a lo mejor el tema en este caso en el que estén trabajando. Y pues básicamente sería todo eso, ¿no? Como la experiencia, y sí coincido en que a lo mejor sí debe de haber una vinculación entre periodismo y transparencia, acercarse a los expertos y todo eso. Y Teresita. perdón, y hacerlo nosotros, ¿no? O sea, independientemente de que a lo mejor si es mi primera vez buscando datos en transparencia,
a lo mejor puedo tener el apoyo de otra persona, pero eso no significa que le tenga yo, ay, mira, esto es lo que quiero, búscalo tú. No, o sea, lo tienes que buscar, o sea, yo como periodista lo tengo que hacer, yo lo tengo que redactar, yo tengo que ver que se envíe esa solicitud, ¿no? Yo tengo que revisar esa respuesta, tampoco delegar los datos a otra persona, ¿no? O sea, tú tienes que observar que realmente esa respuesta te haya llegado, es tener mucha paciencia, si a lo mejor esa solicitud no te la respondieron en el tiempo determinado, envía otra. Puedes crear inclusive otro correo y no precisamente es uno, sino, o sea, vaya, a lo mejor crear 3 cuentas y a través de 3 cuentas buscar esa información. A lo mejor en alguna te van a responder o te van a dar la misma respuesta, ¿no? Digo, como estrategia nada más. Porque eso es como un consejo que igual nos dieron durante la maestría, que puedes crear algunas otras cuentas para que no nada más te bases en una como estrategia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita. Bien. Jorge, una última intervención. Adelante. No, pues más que nada agradecerles. Vaya, cuestiones de periodismo, sí estoy un poquito desconectado del tema. Veo la importancia y la trascendencia que puede llegar a ser el tema del periodismo y principalmente para el tema de la transparencia y protección de datos personales. Vaya, ellos se encargan de sacar la verdad a como de lugar. Buscan y le escarban y le mueven y nosotros en cuestiones de transparencia somos más relajados, ¿no? Como que ahí está la información y se acabó y tú trata de averiguártelas cómo está, porque pues eso es un problema que vemos día con día, ¿no? Y el periodismo busca llegar al fondo, que eso es algo que se me hace muy padre y Teresita ahorita me lo acaba de corroborar, ¿no? Buscamos hasta el fondo y pues ahora sí que más que nada agradecerles la invitación, fue un espacio muy enriquecedor para mí, me aportó muchos elementos y más allá pues el agradecimiento es el que tengo ahorita en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La doctora Blanca, me parece que quiere hacer una intervención. Vi una manita levantada. No, sí. Eran aplausos para los dos y para agradecerles que estuvieran aquí. Eran aplausos. Bien, bien, muchas gracias. Bien, pues me toca ser el moderador, entonces me toca agradecer a los ponentes, a quienes asistieron en nombre de la Rectoría, del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, dirigido por la doctora Blanca Chávez, que está aquí con nosotros, de la maestría en periodismo y de la maestría en transparencia y protección de datos personales. Pues nuevamente muchas gracias, esperamos coincidir pronto, que tengan un excelente viernes.